Permítanme hablarles con la franqueza que solo años de exploración profunda del alma humana pueden otorgar, con esa honestidad que nace de haber acompañado a innumerables personas en los momentos más vulnerables de sus vidas, cuando las máscaras caen y finalmente podemos ver la verdad desnuda de la experiencia humana en toda su belleza y su dolor. Cuando algo o alguien despierta en ustedes una reacción desproporcionada, cuando sienten que la sangre hierve por algo aparentemente insignificante que cualquier observador externo consideraría trivial o sin importancia, cuando las palabras de otro penetran como cuchillos afilados directamente en su pecho, produciendo un dolor que parece físico en su intensidad y les deja sin aliento por momentos. No están experimentando simplemente una emoción pasajera que desaparecerá mágicamente con el tiempo, o una debilidad de carácter que deberían avergonzarles y esconder del mundo por temor al juicio. Están recibiendo una carta urgente y desesperada de las profundidades más oscuras de su inconsciente, un mensaje codificado en el lenguaje de las emociones que ha esperado pacientemente, quizás durante décadas enteras de su vida, para ser finalmente escuchado con atención, reconocido con honestidad, comprendido con profundidad y descifrado con sabiduría. He dedicado mi vida entera, literalmente cada día de mi práctica profesional y de mi exploración personal más íntima, a comprender estos fenómenos psicológicos fascinantes que se presentan constantemente en la experiencia humana cotidiana y que la mayoría de las personas considera simplemente como defectos de carácter o debilidades emocionales que hay que suprimir y controlar a toda costa para mantener una fachada de normalidad y equilibrio ante el mundo. Puedo asegurarles con la absoluta certeza que me otorga el haber acompañado a cientos de almas en sus procesos más íntimos de transformación y sanación, sentándome con ellas en sus momentos de mayor oscuridad y también de mayor luz reveladora, que cada gatillo emocional, por pequeño o grande que parezca a primera vista o a los ojos inexpertos, es como una señal luminosa que brilla intensamente en la oscuridad, apuntando directamente hacia territorios completamente inexplorados de su psique, hacia esos lugares recónditos y olvidados donde ustedes mismos se han negado rotundamente a entrar por miedo visceral a lo que podrían encontrar allí escondido, por dolor anticipado que parece insoportable incluso antes de experimentarlo, o por la simple pero poderosa convicción inconsciente de que algunas puertas de nuestra historia personal es mejor mantenerlas cerradas herméticamente con llave y tirar esa llave al abismo del olvido donde nadie pueda encontrarla jamás, ni siquiera nosotros mismos en nuestros momentos de mayor valentía. La mayoría de las personas, y esto lo digo sin ningún tipo de juicio moral porque es perfectamente comprensible, dado el dolor intenso que implica mirar hacia adentro, pasa toda su existencia terrenal huyendo sistemáticamente de estas reacciones emocionales intensas que los invaden cuando menos lo esperan como olas gigantes, culpando de manera automática e inconsciente al mundo exterior, a las circunstancias que parecen confabularse en su contra, a otras personas que los lastiman o decepcionan repetidamente, construyendo muros cada vez más altos, más gruesos, más sofisticados e impenetrables, para protegerse de lo que perciben exclusivamente como amenazas externas, que vienen a perturbar su paz duramente ganada y su equilibrio precario. Pero permítanme decirles algo fundamental, algo que he aprendido no solo de los libros académicos o de las teorías abstractas y distantes, sino del trabajo directo y cotidiano, acompañando a innumerables seres humanos en su proceso inevitablemente doloroso, pero también profundamente liberador de transformación personal auténtica, aquello que los perturba, irrita, enfurece o duele en el exterior, en el mundo visible de las relaciones y las circunstancias cotidianas. Siempre, absolutamente siempre, sin ninguna excepción que yo haya encontrado en todos mis años de práctica clínica intensiva, habla de algo no resuelto, no integrado, no reconocido, no sanado que vive en constante agitación en su mundo interior, en ese universo invisible pero terriblemente real que llevamos dentro, y que determina más de nuestra vida de lo que quisiéramos admitir. Se trata más bien de heridas psíquicas profundas,
a veces incluso transmitidas generacionalmente desde nuestros ancestros portando el dolor de generaciones, que permanecen dolorosamente abiertas y sangrando bajo múltiples capas y capas de olvido voluntario, de negación defensiva que creemos erróneamente que nos protege del dolor, cuando en realidad solo lo pospone y amplifica, de distracciones cotidianas infinitas que nos mantienen ocupados y distraídos para no tener que sentir realmente lo que llevamos dentro. Los gatillos emocionales son, en mi comprensión cada vez más profunda de la psique humana desarrollada a lo largo de décadas de observación cuidadosa y práctica clínica, maestros extraordinariamente efectivos pero trágicamente disfrazados de enemigos que vienen a atacarnos y destruirnos, sanadores profundos que llegan con el aspecto amenazante de agresores, oportunidades invaluables de crecimiento y transformación personal, envueltas paradójicamente en el papel oscuro y desagradable del sufrimiento emocional intenso que todos naturalmente queremos evitar a toda costa, sin darnos cuenta de que en ese evitamiento perpetuo perdemos las llaves de nuestra propia liberación y sanación. Lo que he denominado en mi trabajo teórico y práctico la sombra personal, ese concepto que se ha vuelto absolutamente central y fundamental en mi comprensión de la psique humana, y que considero honestamente uno de mis aportes más significativos y perdurables al campo de la psicología profunda y al entendimiento del alma humana en toda su complejidad, es ese vasto y oscuro territorio de nuestro ser psicológico donde habitan todas las partes de nosotros mismos, todas esas cualidades, tanto positivas como negativas, impulsos naturales, deseos legítimos, capacidades innatas y aspectos de nuestra naturaleza auténtica que hemos sistemáticamente rechazado con horror, negado con vehemencia defensiva o reprimido con determinación férrea, porque en algún momento crítico de nuestra vida, generalmente en la infancia temprana, pero no exclusivamente en esos años formativos, aprendimos de maneras tanto sutiles e imperceptibles como brutales y traumáticas que eran completamente inaceptables para nuestro entorno social y familiar, peligrosas para nuestra supervivencia emocional y a veces incluso física, o indignas del amor y la aceptación incondicional que necesitábamos desesperadamente para sentirnos seguros y valiosos en un mundo que muchas veces parecía hostil y amenazante, y, desde que somos pequeños seres humanos completamente vulnerables e indefensos, desde los primeros años formativos de vida, cuando nuestra psique se está formando como un edificio que apenas levanta sus cimientos y nuestra identidad se está construyendo, ladrillo a ladrillo, sin que tengamos ningún control consciente sobre el proceso ni las herramientas para dirigirlo, y somos absolutamente dependientes del amor, la aprobación constante y el cuidado de nuestros padres o cuidadores, primarios no solo para nuestro bienestar emocional, sino literalmente para nuestra supervivencia física en este mundo, que para un niño pequeño es inmenso, aterrador y muchas veces incomprensible. Comenzamos de manera inconsciente pero inexorable un proceso profundo de división interna, de fragmentación dolorosa de nuestra totalidad original, con la que llegamos al mundo antes de que comenzara el proceso de socialización, de separación artificial, pero necesaria para la supervivencia entre lo que podemos mostrar al mundo y recibir aprobación, y lo que debemos esconder a toda costa para no ser rechazados o abandonados, que es el terror primordial de todo niño que depende absolutamente de sus cuidadores. Aprendemos con una rapidez sorprendente que a veces asombra a los investigadores del desarrollo infantil, más expertos, a veces de formas increíblemente sutiles, que apenas podemos nombrar o poner en palabras concretas, pero que sentimos visceralmente en nuestros cuerpos infantiles, que registran todo con precisión fotográfica, incluso cuando nuestra mente consciente no lo recuerda, y otras veces de maneras brutalmente claras y explícitas, que quedan grabadas en nuestra memoria como con hierro candente dejando cicatrices permanentes en nuestra psique, que determinarán gran parte de nuestro futuro. ¿Qué aspectos específicos de nuestra naturaleza auténtica, de nuestro ser verdadero tal como llegamos originalmente al mundo,
Antes de que el proceso de socialización comenzara a moldearnos, son bienvenidos y celebrados con alegría en nuestro entorno familiar y social particular, y cuáles deben ser inmediatamente escondidos bajo 7 llaves, suprimidos con determinación férrea, negados incluso ante nosotros mismos en nuestra conciencia para poder pertenecer al grupo familiar y social, para ser amados y aceptados incondicionalmente, como todo niño necesita para desarrollarse sanamente, para sobrevivir tanto física como emocionalmente, en el ecosistema familiar específico, en el que tuvimos la suerte o la desgracia de nacer, según sean las circunstancias particulares. Si crecieron en un hogar donde expresar enojo, frustración legítima o desacuerdo respetuoso con las figuras de autoridad era castigado severamente con violencia física directa o emocional más sutil, pero igualmente devastadora en sus efectos a largo plazo, donde mostrar rabia legítima ante una injusticia evidente significaba automáticamente recibir más violencia como castigo, rechazo emocional devastador que los dejaba sintiéndose completamente solos en el universo, o el terrible silencio del abandono afectivo que para un niño pequeño dependiente es psicológicamente equivalente a morir en vida, sepultaron su capacidad natural y saludable de enfado legítimo, de establecer límites firmes cuando alguien los transgrede, de defender su espacio psicológico y físico en lo más profundo de su ser, donde nadie más puede ver, creando en su lugar una máscara elaborada y convincente de docilidad perpetua, de complacencia con los demás sin importar el costo personal, devastador que esto implicara para su integridad y autenticidad, que con el paso de los años y las décadas confundieron completamente con su verdadera personalidad auténtica, olvidando por completo que alguna vez existió debajo de todas esas capas defensivas una persona auténtica con derecho legítimo e inalienable a su propia rabia protectora y saludable, que establece límites necesarios para mantener la integridad del self. La sombra no contiene únicamente aspectos negativos o destructivos, como muchos erróneamente asumen cuando escuchan este concepto por primera vez, sino también potencialidades positivas extraordinarias, talentos naturales que nunca fueron desarrollados, capacidades creativas que fueron reprimidas porque el entorno no podía sostenerlas, o porque expresarlas implicaba riesgos sociales o emocionales que el niño no podía asumir sin poner en peligro su supervivencia emocional o su sentido de pertenencia al grupo. Las raíces de nuestros gatillos más profundos y perturbadores, que nos desestabilizan emocionalmente, de maneras que muchas veces no comprendemos, se hunden inevitablemente en el suelo fértil y formativo de nuestra infancia temprana, ese periodo crucial y definitivo del desarrollo humano donde el pequeño ser que éramos, absolutamente vulnerable e indefenso, y completamente dependiente de los adultos a nuestro alrededor, para satisfacer cada necesidad básica desde las físicas hasta las emocionales, intentaba desesperadamente dar sentido coherente a un mundo que muchas veces resultaba complejo, más allá de nuestra comprensión infantil limitada, contradictorio en sus mensajes mezclados que nunca pudimos descifrar completamente, confuso en sus demandas imposibles de cumplir y hasta profundamente aterrador en sus implicaciones para nuestra supervivencia física y emocional, que parecía pender de un hilo. En esos años fundamentales que determinan tanto de lo que seremos después en nuestra vida adulta, sin que siquiera nos demos cuenta de la conexión, cuando la psique infantil es maleable y receptiva como arcilla fresca, que aún no ha sido cocida en el horno implacable de la experiencia, y endurecida en formas permanentes, que después es terriblemente difícil cambiar, cuando todavía no hemos desarrollado las defensas psicológicas sofisticadas, que más tarde nos protegerán de los golpes emocionales de la vida, pero también nos limitarán severamente en nuestra capacidad de sentir plenamente la vida en toda su riqueza y conectar auténticamente con otros seres humanos. Cada interacción significativa con nuestros cuidadores primarios, que son literalmente nuestro mundo entero, y de quienes depende nuestra supervivencia, cada experiencia emocional intensa que vivimos sin las herramientas psicológicas
o el apoyo emocional necesario para procesarla adecuadamente, cada mensaje, explícito dicho con palabras o implícito, transmitido a través de gestos, tonos de voz y lenguaje corporal que recibimos sobre quiénes somos realmente en nuestra esencia y qué podemos esperar del mundo y de los demás seres humanos a lo largo de nuestra vida, deja una impresión profunda y duradera que se convierte literalmente en parte de la estructura fundamental de nuestra personalidad, de nuestro carácter básico, de la forma específica y particular en que nos relacionamos con nosotros, mismos internamente y con los demás externamente, por el resto de nuestras vidas si no hacemos un trabajo consciente, deliberado y a menudo doloroso, de revisión crítica y transformación profunda de esos patrones arraigados que nos limitan. Lo que he llamado y conceptualizado extensamente como complejos psicológicos en mi trabajo teórico, son precisamente estas constelaciones organizadas y estructuradas de recuerdos específicos cargados emocionalmente, emociones intensas que quedaron congeladas en el tiempo, como insectos preservados en ámbar sin posibilidad de evolucionar, sensaciones corporales específicas que se activan automáticamente, sin que tengamos control consciente sobre ellas, creencias limitantes sobre nosotros mismos y el mundo que aceptamos como verdades absolutas e incuestionables, sin siquiera darnos cuenta de que son solo interpretaciones subjetivas de experiencias pasadas, y patrones completamente automáticos de pensamiento, reacción emocional y comportamiento que se formaron gradualmente a lo largo de meses y años alrededor de experiencias significativas y cargadas emocionalmente de nuestra historia personal, única e irrepetible. Un niño pequeño que experimentó abandono físico real, porque sus padres literalmente no estaban presentes en su vida debido al trabajo excesivo que los mantenía fuera de casa, la inmensa mayoría del tiempo, la enfermedad mental o física crónica que los incapacitaba para cuidar adecuadamente de las necesidades de su hijo, la adicción a sustancias o comportamientos que los convertía en fantasmas ausentes, aunque estuvieran físicamente presentes, en el mismo espacio, desarrolla un complejo de abandono profundamente arraigado que lo hace hipersensible a cualquier señal de rechazo. No se trata en absoluto de debilidad emocional ni de fragilidad psicológica vergonzosa, como tantos temen secretamente cuando se encuentran con la intensidad abrumadora de sus propias reacciones que los toman por sorpresa. Estos complejos actúan como poderosos filtros distorsionadores de la realidad, a través de los cuales interpretamos automáticamente el presente usando los lentes del pasado, viendo amenazas donde no las hay y recreando las dinámicas dolorosas de la infancia. Comprender intelectualmente estos mecanismos psicológicos profundos que gobiernan nuestras reacciones emocionales automáticas es solo el primer paso preliminar en un camino largo, sinuoso, a veces extremadamente desafiante, pero finalmente transformador, hacia la sanación genuina y la integración de nuestra totalidad como seres humanos completos y auténticos, en lugar de fragmentos disociados. El verdadero trabajo psicológico profundo, el trabajo que realmente cambia vidas de manera fundamental y transforma destinos completos, comienza seriamente cuando decidimos conscientemente con plena determinación dejar de huir cobardemente de nuestros gatillos emocionales como hemos hecho quizás durante décadas enteras, y en su lugar, nos volvemos hacia ellos con curiosidad genuina y abierta, con compasión infinita hacia nosotros mismos y nuestro sufrimiento acumulado, con la valentía verdadera necesaria para mirar directamente y sin parpadear aquello que hemos pasado toda una vida evitando mirar, porque el dolor asociado parecía absolutamente insoportable de soportar. Este proceso gradual de integración consciente de la sombra, de traer deliberadamente a la luz brillante de nuestra awareness todo aquello que ha permanecido oculto y reprimido en la oscuridad del inconsciente durante años o décadas completas de nuestra vida, no es un evento único y mágico que sucede de repente en un momento dramático de iluminación súbita como muchos erróneamente esperan o desean cuando comienzan este camino, sino más bien un camino gradual y progresivo, a veces
Inevitablemente doloroso, pero profundamente liberador, que requiere práctica consistente y diaria, paciencia infinita con uno mismo, y con los inevitables retrocesos que son parte natural del proceso, y un compromiso inquebrantable con la verdad brutal de nuestra experiencia interna, por más incómoda, vergonzosa o aterradora que esta verdad pueda resultar al principio, cuando apenas comenzamos a vislumbrarla. La próxima vez que se encuentren activados emocionalmente de manera intensa por algo o alguien, en lugar de reaccionar inmediata y automáticamente como probablemente han hecho durante años o incluso décadas completas de su vida, deténganse aunque sea por un momento breve pero significativo. Respiren profundamente varias veces de manera consciente para crear un espacio pequeño pero crucial de conciencia entre el estímulo externo y su respuesta interna, y pregúntense con genuina curiosidad científica qué están sintiendo exactamente en este momento preciso en su cuerpo físico, dónde lo sienten específicamente, cuál es la cualidad de esta emoción. Escribir sobre sus gatillos de manera sistemática y reflexiva en un diario personal privado, donde puedan ser completamente honestos, sin temor alguno al juicio externo, puede ser extraordinariamente revelador. La terapia profesional competente con alguien verdaderamente capacitado en trabajo profundo, con el inconsciente, puede ser invaluable. Los gatillos emocionales se vuelven especialmente complejos, especialmente intensos en su poder destructivo, y especialmente reveladores en términos de autoconocimiento profundo, cuando ocurren en el contexto específico de nuestras relaciones íntimas, más cercanas y significativas. Esas relaciones donde bajamos nuestras defensas habituales, que mantenemos cuidadosamente con el resto del mundo, y permitimos que otros vean partes vulnerables de nosotros, que normalmente mantenemos cuidadosamente ocultas y protegidas del mundo exterior, por miedo profundo al rechazo devastador o al abandono traumático que experimentamos en el pasado. Las relaciones románticas intensas, los vínculos familiares profundos que se extienden por décadas, las amistades cercanas de muchos años, son precisamente los escenarios relacionales donde nuestros complejos inconscientes más profundos y poderosos se activan con mayor frecuencia y mayor intensidad abrumadora, porque estas personas específicas tienen acceso privilegiado a nuestras vulnerabilidades más profundas y sensibles, de maneras que los extraños casuales o conocidos superficiales simplemente no tienen y nunca tendrán por la naturaleza misma de esas relaciones distantes. He observado meticulosamente a lo largo de décadas de trabajo clínico intensivo con parejas en crisis y familias disfuncionales un fenómeno fascinante, universal y profundamente revelador que he llamado proyección psicológica, que es el proceso psicológico mediante el cual inconscientemente atribuimos a otras personas cualidades específicas, motivaciones ocultas, intenciones particulares o características de personalidad que en realidad existen en nosotros mismos, pero que no podemos o no queremos reconocer como propias, porque hacerlo implicaría confrontar aspectos de nuestra sombra que hemos trabajado arduamente por mantener fuera de nuestra conciencia. Lo más importante es desarrollar una actitud de compasión profunda hacia ustedes mismos, en lugar de la autocrítica devastadora que probablemente han practicado durante años. Cuando nos encontramos juzgando duramente en nuestra pareja exactamente aquellas cualidades que nosotros mismos hemos reprimido severamente en nuestro interior, cuando nos enfurece en nuestro cónyuge, precisamente aquello que secretamente envidiamos, pero no nos permitimos expresar o desarrollar en nosotros mismos, por las restricciones autoimpuestas, estamos experimentando proyección psicológica en acción. Lo revelador de las proyecciones es que aquello que nos molesta intensamente en otros apunta directamente hacia material de nuestra propia sombra que necesita integración. Las relaciones íntimas funcionan como espejos psicológicos increíblemente precisos. Cuando encuentran que tienen el mismo conflicto repetidamente con su pareja, cuando se descubren repitiendo el mismo patrón doloroso en diferentes relaciones, es su inconsciente recreando fielmente las dinámicas familiares no resueltas de su infancia, intentando encontrar resolución. Reconocer estos patrones repetitivos
es el primer paso crucial hacia la liberación. El camino de la verdadera transformación psicológica profunda, ese proceso que he llamado individuación, a lo largo de todo mi trabajo teórico y clínico extenso, y que considero el propósito fundamental de la segunda mitad de la vida humana, aunque puede comenzar a cualquier edad si uno está genuinamente dispuesto a emprender el viaje, no consiste en eliminar completamente nuestros gatillos emocionales o en convertirnos en personas perfectamente equilibradas que nunca se activan o perturban emocionalmente por nada, porque eso sería no solo prácticamente imposible dada la naturaleza humana, sino también profundamente indeseable, ya que nos convertiría en seres planos sin profundidad ni riqueza emocional auténtica, en robots psicológicos sin la capacidad de sentir profundamente, que es precisamente lo que nos hace genuinamente humanos en toda nuestra vulnerabilidad. La verdadera transformación consiste más bien en cambiar fundamentalmente nuestra relación con esos gatillos inevitables, en pasar gradualmente de ser víctimas inconscientes de nuestras reacciones automáticas, controladas por nuestro pasado no resuelto, a convertirnos en observadores conscientes que pueden elegir cómo responder, incluso en medio de la intensidad emocional. Este proceso de integración no es lineal ni predecible. Habrá momentos de profunda comprensión, donde de repente verán con claridad cristalina un patrón que han repetido durante décadas sin darse cuenta siquiera de que existía. La integración de la sombra, ese proceso de reconocer y aceptar aquellas partes de nosotros mismos que habíamos rechazado como inaceptables, es el aspecto más desafiante pero también el más liberador. Cuando finalmente pueden reconocer y aceptar que sí tienen capacidad para sentir rabia intensa, para ser egoístas a veces, para sentir envidia de los éxitos de otros, para desear cosas que no están bien según sus propios estándares morales, sin que estos reconocimientos los hagan personas horribles, sino simplemente personas honestas consigo mismas que aceptan su humanidad completa con todas sus luces y sombras, algo profundamente transformador comienza a suceder en lo más profundo de su ser. Implica desarrollar la capacidad paradójica de aceptar que somos capaces tanto del bien como del mal, tanto de la generosidad como del egoísmo, tanto del coraje como de la cobardía, sin que ninguno de estos opuestos invalide al otro. Su capacidad de empatía y compasión genuina hacia otros seres humanos aumenta exponencialmente, porque al reconocer y aceptar su propia oscuridad, pueden entender y aceptar la oscuridad de otros sin necesidad de juzgar, condenar o distanciarse defensivamente. Las relaciones se vuelven más auténticas, más profundas, más satisfactorias porque ya no necesitan usar máscaras elaboradas para esconder quiénes son realmente. Pueden mostrar más de su verdad sin terror paralizante a ser rechazados, porque han desarrollado un sentido sólido de autoaceptación que no depende de la aprobación externa. Los gatillos emocionales gradualmente pierden su poder absoluto sobre ustedes, no porque desaparezcan completamente, sino porque han desarrollado un músculo de conciencia que les permite observar lo que están sintiendo sin identificarse totalmente con ello. Crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, donde puede existir la elección consciente. Les invito a emprender este viaje transformador de regreso a ustedes mismos, de recuperación de las partes perdidas y exiliadas, de integración de la totalidad que siempre fue su derecho de nacimiento, pero que tuvieron que abandonar para poder sobrevivir en un mundo que no estaba preparado para recibirlos completamente. Es hora de regresar a casa, a la completud de su ser.